El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron la tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejaran tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, hoy la Iglesia nos invita a celebrar a 26 mártires, sacerdotes, catequistas y adolescentes que fueron martirizados y crucificados en el Japón. Y fíjense en un detalle muy hermoso. Entre ellos había un mexicano, Felipe de Jesús, que nació en el Distrito Federal y que se convirtió en el primer santo mexicano. ¿Qué hacía Felipe de Jesús en Japón? Pues allá fue a llegar por pura casualidad. Él estaba trabajando como misionero en Manila y entonces le dieron permiso para que se fuera a ordenar a México, y tomó su barco, y el barco, después de una tormenta, naufragó y fue a dar a las costas de Japón. Era el año de 1597. Mientras tanto, en Japón había una terrible persecución en contra de la Iglesia Católica, porque había llegado al poder un emperador japonés que era totalmente despiadado, y como veía que los cristianos, la Iglesia Católica comenzaba a crecer, en aquel tiempo algunos estiman que había unos 300,000, comenzó una persecución terrible en contra de la Iglesia y ordenó que todos los sacerdotes y misioneros extranjeros fueran expulsados del país. Pero los sacerdotes, muy valientes, no se fueron, se escondieron. Sin embargo, el gobierno tomó cautivos a 25 de ellos. Les cortaron la oreja izquierda y durante un mes los anduvieron trayendo en diferentes poblados y ciudades de Japón, y al llegar a las plazas principales agarraban y los azotaban enfrente de la gente para que sirviera de escarmiento, para que nadie más se atreviera a convertirse cristiano y renunciaran de su fe. En ese contexto, Felipe de Jesús llega a su barco a Japón, y él, a ver la realidad que estaba pasando, solamente estaba ahí de naufragio. Él podía seguir su camino. Él rechazó seguir su camino y se unió a estos 25 que estaban presos y que iban a ser crucificados en Nagasaki. Al llegar a la plaza de Nagasaki, los crucificaron, literalmente. 9 sacerdotes, 13 catequistas y 3 adolescentes de 13 años que ayudaban a los sacerdotes en la celebración de la Santa Misa. El padre Miki era un gran predicador, hijo de una persona poderosa, rica allá en Japón. Cuando lo crucificaron, fíjense lo que él decía: este es el púlpito, el lugar más honroso que me han podido conseguir para predicar el Evangelio, pues con mi sangre, con mi muerte, voy a predicar y a dar testimonio de mi fe cristiana. Y estando crucificado, dicen los testigos que dijo: yo les declaro a ustedes que el mejor camino para conseguir la salvación es pertenecer a la religión cristiana, la Santa Iglesia Católica. Y en medio de sus martirios, fíjense, dice: yo perdono a aquellos que me van a asesinar. Y en medio del sufrimiento, animaba a los demás a mantenerse firmes. Y algo que llamaba terriblemente la atención, la actitud de los 3 adolescentes, jovencitos de 13 años. Uno de ellos decía: Jesús, José y María, te doy el corazón y el alma mía. ¿Alguien se acuerda de esa ejaculatoria que nos enseñaban muchos de nosotros? De ahí viene.
¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Jesús sale a predicar. Estos misioneros, sacerdotes, catequistas, jóvenes, entendieron la importancia de esa misión. Vivimos ahorita en un mundo relativista, mucha indiferencia. Fíjense cómo hay gente que con mucha facilidad deja su fe, o mucha gente que piensa que da lo mismo venir aquí a la iglesia católica que irse a meter a un templo protestante. Como hay gente que dice, Padre, pues todas las religiones llevan a Dios, mientras te hablen de Diosito, ¿qué de malo tiene? No, hermanos, hoy con esta celebración la iglesia nos quiere remarcar la importancia de buscar siempre la verdad. Podrá haber muchas religiones, podrá haber muchas iglesias, pero solamente una es la verdadera. No basta creer en Dios. No basta que alaben bonito, no basta que prediquen bonito. Jesús en el Evangelio de Juan dice, vendrán días, y el día llega, en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Esto es bien importante, porque si uno baja a cuestiones prácticas, las diferentes religiones, las diferentes denominaciones protestantes tienen diferente doctrina, enseñan diferentes cosas. Pongo un par de ejemplos. Los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios, y entonces no puede ser lo mismo nuestra fe católica que ser testigo de Jehová. La secta La Luz del Mundo, que enseña que no existe la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y entonces no puede ser lo mismo creer o no creer en el misterio de la Santísima Trinidad, en Dios uno y verdadero que se revela en Padre, del Hijo y el Espíritu Santo para nuestra salvación. Nosotros creemos en la Sagrada Eucaristía que Cristo instituyó en la última cena. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Y no nos debe de dar lo mismo ir a meternos a un templo protestante donde solamente celebran la palabra, pero les falta la Eucaristía. No puede ser lo mismo una iglesia o una denominación donde no tienen sacramentos, por ejemplo el sacramento de la reconciliación, donde no hay sacerdocio. Hoy estos 26 mártires, hermanos, nos dan ejemplo de amar a Dios y amar la verdad al grado de dar y derramar nuestra sangre por el Evangelio, por la verdadera fe en Cristo. Los mártires son testigos de esa verdad. Hace unos días, terminando una santa misa, una señora se acercó y me decía, Padre, honestamente yo no quiero bautizar a mis hijos. Pues yo creo que cuando ellos crezcan, pues que elijan la religión que ellos quieran, ¿no? Y yo le dije, pues qué triste, señora, porque entonces ¿usted qué hace aquí? No, pues vine a misa. Pero si da lo mismo venir a misa, no venir a misa, nuestra fe, ¿qué otra fe cualquiera? Pierde sentido todo. Y le dije, incluso yo mismo, ¿qué hago aquí en este país? Abandonar la idea de tener una familia, una esposa, unos hijos, dejar a mis seres queridos, si da lo mismo a final de cuentas ser pastor casado o budista o cualquier otra denominación que estar aquí dando mi vida por el sacerdocio. Y es cierto, hermanos, cuando no estamos convencidos de la verdad, cualquier cosa nos da lo mismo. No, tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe, en la verdad revelada en Jesucristo, en lo que nosotros creemos. Y todo está contenido en el credo. Creo en un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Pidámosle hoy al Señor por intercesión de estos mártires. San Pablo Miki y sus compañeros, entre ellos
San Felipe de Jesús, que nos conceda la gracia de amar nuestra fe y de educarnos en nuestra fe, hermanos, porque hay que decirlo con mucho dolor, muchas veces somos profundamente ignorantes de nuestra fe. No la conocemos, no la estudiamos y nadie ama lo que no conoce. ¿Quién se hace protestante? ¿Quién deja la fe? El católico que es ignorante. Aquel católico que verdaderamente estudia, ama su fe, jamás la abandona. Pasa un fenómeno curioso, hermanos. El católico que es ignorante se hace protestante, pero el protestante que es honesto y estudia, ¿qué creen? Se hace católico. Y ejemplos hay muchos. ¿Por qué? Porque al estudiar a fondo la Sagrada Escritura y la historia de la Iglesia, nos damos cuenta que los grandes santos, los 3 primeros, 4, 5 siglos de la Iglesia, todos eran cristianos católicos. Ahora mismo, hermanos, si ustedes van a Tierra Santa y visitan los grandes lugares donde se desarrolló la vida de Jesús, pienso el Santo Sepulcro, el lugar de la Natividad, donde nació Jesús, el lugar donde el ángel le anunció a María, y así los grandes lugares donde se desarrolló la vida y obra de Jesús, ¿qué creen? Se van a dar la gran sorpresa de que no hay ninguno, óiganlo, ninguno que sea protestante. Todos están bajo custodia de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y ritos orientales de la Iglesia Católica. Por una sencilla razón. Las iglesias protestantes surgen hasta el siglo XVI en Alemania con Martín Lutero. Y de ahí para toda Europa. Y todo el protestantismo que nosotros vivimos en América Latina ni nació en Europa. Digamos que es protestantismo de segunda generación, es el que nació aquí en Estados Unidos. Podríamos platicar mucho, pero lo haremos en otra ocasión.